y parte de lo que el Señor, hermano, ha estado hablando tiene que ver con el entender el mensaje de Jesús y por qué es importante que nosotros comprendamos. Vamos a estar tratando de enseñar las enseñanzas de Jesús en medio de lo que él estaba viviendo. Y yo creo que por eso le puse las enseñanzas en el aposento alto. Lecciones en el aposento alto. Y es que Jesús, cuando usted empieza a leer la palabra de Dios, usted se va a ir dando cuenta de que Jesús empieza como que a relatar en algún momento lo que él estaba dispuesto o lo que él iba a empezar a vivir. Jesús en el Evangelio de San Juan, cuando usted empieza a leer el Evangelio de San Juan, empieza a relatar cómo es que Jesús iba camino, oiga cómo lo voy a decir, camino a encontrar su destino. Y pasaron muchas cosas en la vida de Jesús en ese lapso, en el lapso en el que él iba, que él tenía que ir a resucitar a Lázaro. Pasan varias cosas, hermano, pero una de ellas es que Jesús empieza a abrirle su corazón a sus discípulos. Y Jesús empieza a hablarle a los discípulos de lo que él iba a vivir, de lo que él iba a pasar. Espero que esté aquí conmigo, ¿verdad? Que me esté siguiendo. Y lo que sucede es que Jesús empieza a explicarles a ellos sobre ciertas cosas que era necesario que sucedieran para que él empezara a cumplir el propósito para el cual él vino a la tierra. El tema es que cuando yo empiezo a ver las lecciones de Jesús en el aposento alto, y si yo tuviera que ponerle a este mensaje un título, yo le pondría la humildad. Jesús empieza a abrirle su corazón a los discípulos y a la gente que estaba con él. Y en la medida que Jesús les empieza a explicar lo que él iba a vivir, hermano, hay ciertas cosas que se empiezan a suscitar y es como que nosotros lo que vivimos actualmente empieza a contradecir cuál fue la enseñanza de Jesús en aquel tiempo. Hoy por hoy, la gente está obsesionada con el tema de su autoestima, con el tema del amor propio, con el tema del interés egoísta que se tiene. Y la gente, oiga, ¿por qué le voy a decir esto? Ya me va a ir entendiendo conforme avancemos. La gente mide hoy en día su valor basado en el número de seguidores que tenga en sus redes sociales. Es triste, pero es así. Hay otros que miden su éxito, ministros, te estoy hablando ahora, por la cantidad de gente que se conecta a sus mensajes. Y entonces algunos hacen alarde de lo que ellos consiguen, entre comillas, ¿verdad? De lo que ellos consiguen y supuestamente, si todo le pertenece a Dios, nosotros debiésemos entender que todo es de Dios. Pero el tema es que la vida se ha vuelto tan trivial que justo como yo anotaba por ahí, nuestra cultura ha convertido el orgullo en una virtud y la humildad en una debilidad. La gente se preocupa más por sí misma y por la autopromoción que por el cómo esté el corazón de las otras personas. Nuestra cultura hoy en día lo que hace es fomentar una vida llena de orgullo, como que si el ser orgulloso fuera algo noble. Y déjeme decirle que hay muchísimas cosas que no coinciden según el deseo del corazón de Dios. Y lo triste es que todo esto que está en el mundo, todo esto que la sociedad está viviendo, todo este derrumbe de los fundamentos que Jesús vino a poner, y por eso creo que tenemos que entender aquello a lo que Dios, hermano, nos está llamando en este tiempo. Y esto se ha metido en la iglesia. Todo esto se ha metido en el corazón de la iglesia y entonces la iglesia se ha vuelto un lugar
en donde a la gente le empiezan a predicar sobre autoestima, le empiezan a predicar sobre autoimagen, le empiezan a predicar sobre la autogratificación, sobre la autoconfianza, sobre la autoayuda, y todo es auto. Pareciera ser que el egoísmo es el punto central en la iglesia de Jesucristo de este tiempo. Y esto, hermano, es algo que es muy contrario, y oiga, ¿cómo lo voy a decir? Es muy contrario a las enseñanzas que Jesús dio, porque la Biblia es bien clara cuando habla acerca de que el orgullo y el egocentrismo no reflejan a Cristo. Jesús en repetidas veces y de una manera muy enfática condenó el orgullo. Y entonces Jesús viene y Él empieza a dejar una enseñanza a los discípulos. Y la enseñanza que Él les da a los discípulos es contrario al tema del orgullo. Realmente el Señor empieza a hablarle a su iglesia y empieza, hermano, a decirle a su iglesia: ustedes deben tener cuidado. Entonces viene Jesús, cuando usted lee el Evangelio de San Juan, si usted empieza a leer capítulo 10, lee capítulo 11, lee capítulo 12, Jesús empieza a abrir su corazón y realmente lo que Jesús empieza a decirle a la gente es: ustedes tienen que saber que aquello para lo cual yo vine se está acercando. Viene un evento en el cual una mujer derrama a los pies de Jesús un perfume carísimo que estaba metido en un frasco de alabastro, y Jesús dice: ella me está preparando a mí para la sepultura. Y tristemente pareciera ser que ustedes no entienden. Solo déjenme, voy a poner mute aquí porque la campanita esa de que entran y salen me distrae un poco, pero quiero en el nombre de Jesús poderle transmitir a usted lo que Dios me habló. Entonces, viene Jesús y les dice a sus discípulos: ustedes no han entendido que esta mujer me preparó a mí. Ella me ha ungido para mi muerte. Y entonces, Él les relata lo que Él empieza a sentir. Y cuando usted lee el Evangelio de San Juan, cuando usted lee Juan capítulo 12, por ejemplo, acompáñeme, Juan 12, verso 11, dice: y pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y tenían a su cargo la bolsa del dinero, acostumbrada a robarse lo que echaba en ella. Verso 7, déjala en paz, respondió Jesús, ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. O sea, Jesús estaba diciendo: pobres siempre van a haber. Y algo sobrenatural es que cuando usted ve todo lo que Jesús hace, Jesús únicamente le dio de comer 2 veces a la gente. Pero viene Jesús y empieza a decirle: a los pobres siempre los van a tener con ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Verso 9, mientras tanto muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces, a partir de ese momento, cuando usted lee todo el contexto, la Biblia empieza a hablar de que todos los escribas, los maestros de la ley, estaban preparados, estaban listos para matar al Señor Jesús. Ellos estaban listos para matarlo. Y entonces Jesús empieza el capítulo 13 y hay una frase en la que yo me quiero enfocar, porque el capítulo 13 marca una transición y marca un momento trascendental en el ministerio de Jesús. El ministerio público para el pueblo de Israel se había completado y en aquel momento lo que iba a empezar a suceder es que la gente iba a empezarse a preparar para celebrar la Pascua. Y entonces ellos vienen y Él entra el primer día de la semana y toda la gente empezaba a gritar y se agolpaban y todos decían y todos gritaban. Pero realmente el tiempo de la visitación de ellos como que había pasado, porque el mismo Juan en capítulo 1, verso 11 dice: Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron.
Entonces Jesús se aparta del ministerio público, y oiga, esto es lo importante, y él se mete en una comunión íntima con sus discípulos, con los más comprometidos, y los mete en un aposento alto. Era el momento de empezar a celebrar la Pascua del Señor. Ese era el momento que había llegado. Había que celebrar la Pascua, que era el momento en el cual se tomaba el cordero y había que prepararlo para matarlo como un sacrificio para la expiación de los pecados. Imagínese usted esa escena en la que Jesús estaba angustiado en su corazón porque él iba a sufrir despiadadamente en manos de hombres crueles y él sabía que tenía que ser clavado en una cruz. Entonces solo quiero que usted por un momento se imagine lo que Jesús, hombre, estaba sintiendo en esos momentos y él empieza a analizar en su corazón. Él sabía todo lo que le iba a suceder. Él estaba preocupado, pero aún sabiendo él lo que a él le iba a suceder, viene Jesús y empieza a preocuparse por otros. Él empieza a preocuparse por otros. La mente y corazón de Jesús aquella noche tenía una preocupación tremenda. Pero él lo que empieza a hacer es que empieza a evidenciar el amor que sentía. Él lo que quería hacer en ese momento, cuando los mete en el aposento alto, cuando los mete en un punto íntimo. Ya ahorita me va a comprender por qué todo esto que le estoy diciendo. Esta es la introducción. Y él les empieza a hablar y él los empieza a fortalecer, los empieza a reafirmar, los empieza a preparar para el momento en el que ellos se iban a separar del maestro al que ellos tanto amaban. Y esto muestra que Jesús sabía muy bien todas las cosas que le iban a acontecer, porque Juan capítulo 18, verso 4 así lo dice. Pero el corazón de Jesús, aún sabiendo lo que él iba a vivir, se empieza a preocupar por sus cercanos. Y aquí hay algo tan importante que nosotros debemos entender de la lección que Jesús da, que es contraria a lo que la mayoría de las personas piensa que fue la enseñanza de Jesús. Y quiero que ahora sí me acompañe a su Biblia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 13. Y dice la Biblia así, vamos a leer desde el verso 1. Tiene su Biblia, ¿verdad? Juan, capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, oiga, por favor, si usted tiene su Biblia, vaya subrayando. Espero que traiga Biblia al culto, dicen ahí en la iglesia, ¿va? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre. Oiga, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Con esa frase quiero que se quede, los amó hasta el fin. Él sabía lo que le venía, pero él decide amar a sus discípulos hasta el fin. Durante la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara, y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que él había salido de Dios y a Dios iba, o sea, él estaba seguro de quién era él. Se levantó de la cena. Oiga esto, qué tremendo. Se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó con ella.
Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿tú me lavas a mí los pies? Yo me imagino a Pedro tan fuerte, ¿verdad? Señor, ¿tú me lavas a mí los pies? Mire qué tremendo es esto. Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Y Pedro le dijo: jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y le dijo Jesús, está siguiéndome en la lectura, levánteme ahí su manita si me está siguiendo: el que se ha lavado, gloria a Dios, el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Ya ustedes están limpios, aunque no todos. Oiga, porque sabía quién lo entregaba, por eso dijo: no todos están limpios. Así que, después de haberles lavado los pies, tomó su manto, se volvió a sentar a la mesa y les dijo: oiga, ¿entienden lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues bien, si yo, oiga, el señor y el maestro lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que, así como yo se los hice, ustedes también lo hagan. De cierto les digo que el siervo no es mayor que su señor, ni tampoco el apóstol es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. Ahora, déjenme trasladarlo tal vez por un momento, por un momentito nada más. Déjeme que yo lo traslade a la escena que se estaba dando ahí. Una escena en la que Jesús, lo que tenía metido aquí en su corazón era la angustia, porque dice la Biblia que su alma estaba angustiada, de que él iba a morir. Pero Jesús decide, amado hermano, darles una enseñanza a sus discípulos. Eso es algo tremendo. Él se queda en Betania. Él se queda antes de ser crucificado. Y él lo que les estaba tratando de enseñar a ellos era una lección de humildad. Luego de caminar tanto, hermano, Jesús lo que empieza a hacerles ver a ellos es que ellos tienen necesidad de que sus pies se limpien. Ahora, lo impresionante de esto es que el hecho de, ahora hablemos aquí del contexto cultural de las cosas que sucedían, y era que el que debía lavar los pies era hermano, un mozo. El que tenía que lavar los pies era alguien que era un siervo, pues. Un esclavo era el que tenía que lavar los pies. Cuando Jesús llega ahí al aposento alto, por eso el tema se llama Lecciones en el aposento alto. Cuando Jesús llega al aposento alto, no había quien lavara los pies. No había quien lo hiciera.
Jesús les había enseñado mucho a sus discípulos. Él les había explicado cómo era el asunto en el reino de los cielos. Él en Marcos 9:35 les había dicho: si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el siervo de todos. O sea, lo lógico después de las enseñanzas que ellos habían recibido era que cualquiera de los discípulos hubiese empezado a lavarle los pies a todos los demás, porque habían pasado un camino lleno de polvo. Espero que me esté siguiendo. Tal vez usted va a decir: hermano, ¿y qué está queriendo decirme usted esta tarde? Le quiero trasladar de qué se trata el evangelio. Jesús les había dicho: el que es más pequeño entre todos ustedes, este es el más importante. Y él les había dicho: cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea, Jesús esperaba que cualquiera de ellos se hubiera amarrado la toalla y les hubiera lavado los pies a los otros, porque él se los había enseñado. Imagínese usted lavarle los pies a Jesús. Dios mío, o sea, si una mujer en Lucas 7:37 y 38 le lava los pies a Jesús con un perfume carísimo, eso es algo tremendo. Pero ¿sabe qué era lo que estaba en la mente? En la mente de Jesús estaba que él iba a ser crucificado y que tenía que darles ánimo a sus discípulos. Pero en la mente de los discípulos, lo que estaba metido era: ¿quién va a ser el mayor? Eso era lo que estaba metido en la mente de los discípulos. Lucas 22:24, hubo entre ellos una disputa acerca de quién de ellos parecía ser el más importante. Los discípulos estaban pensando qué lugar tenía cada uno de ellos. O sea, Jesús sufriendo y ellos, en lugar de ir y hacer lo que tenían que hacer como un acto de adoración, ellos vienen y empiezan a discutir quién era el mayor. Qué terrible esa escena. O sea, hermano, perdóneme. Así hay mucha gente hoy en día, ocupada más en saber qué posición tiene que en buscar servir a los otros. Y los otros a los que uno quiere servir, la mayor parte del tiempo no se dejan. Mire Mateo 18:1. Los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: ¿quién es el más importante del reino de los cielos? Hermano, ellos estaban ahí. Y tengo varios versos en los que podemos ver cómo era el corazón de los discípulos, preocupados. Mateo 20:21. Posteriormente, camino a Jerusalén para esa fiesta, Santiago y Juan le dicen a su madre Salomé, y ella le dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mire qué tremendo. O sea, mire, a la mamá de estos dos no le nació. Ellos le dijeron: mamá, anda a preguntarle, anda a pedirle que nos sentemos allá a la par. Mire la preocupación de los discípulos. Me está siguiendo, mi amado hermano. Yo espero con todo mi corazón que usted me esté siguiendo esta tarde, porque esto es bien importante. La preocupación, mire, el verso 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Hermano, perdone. Qué preocupación más terrible la que ellos tenían. Y tal vez Jesús esperaba que Pedro agarrara y lavara los pies. Y aquí es algo terrible, hermano. Terrible. Mateo 20:25, si tiene su Biblia. Jesús los llamó y les dijo: saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos,
y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Entre ustedes no será así, más bien cualquiera que anhele ser grande entre ustedes será su servidor, y el que anhele ser el primero entre ustedes será su siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 25 al 28. Hermano, perdone. Jesús enseñó bien cuál es nuestra posición. Y Él quiere que estemos claros en cuál es. Dios bendito. Por eso le dije al principio, no se trata de un tema de autoayuda, autoestima, autoego, autohaz, autocar, lo que sea. Todo es todo es para mí. Lucas 22, Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Más bien el que entre ustedes sea el importante, sea como el más nuevo, y el que es dirigente, como el que sirve. Jesús les enseñó muchas cosas. Si alguien podía pensar que todos lo debían servir, era Jesús mismo. Porque Juan 13:1 dice, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre. Jesús estaba en la agenda del Padre. Él sabía lo que venía para él. Sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Él había salido de Dios y a Dios iba. O sea, el que tenía derecho a que le lavaran los pies era Jesús. Pero sabiendo eso, sabiendo que había llegado su hora, les demostró de qué se trata amarlos hasta el fin. Se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó con ella, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Puso a un lado voluntariamente su gloria, puso a un lado voluntariamente su preocupación de que iba a morir. Por eso el verso 1 dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo hasta el fin. Esa palabra hasta el fin es una palabra que se traduce en el original como los amó hasta la perfección. Los amó a lo sumo. Los amó con toda la plenitud del amor. Porque Él estaba cumpliendo lo que está en Juan capítulo 15, verso 13, donde dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ya voy a terminar la introducción. Dios mío, hermano. Espero me esté siguiendo aquí porque yo siento un fuego aquí en mi corazón. Él amó a lo sumo. Solo la humildad absoluta puede generar el amor absoluto. Eso es lo que Jesús quería enseñarles a ellos. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 13, verso 5, afirma que el amor no busca lo suyo. Cuando usted resume 1 Corintios 13, usted se puede dar cuenta que la virtud más grande del amor es la humildad. Porque la humildad del amor lo prueba todo y lo hace todo visible. Entonces, hoy yo lo que le quiero trasladar es Jesús, estando sabido de lo que le tocaba vivir, toma un tiempo, hace a un lado sus emociones y empieza a servir a sus discípulos. Les empieza a demostrar cómo se ama realmente. Él les empieza a enseñar cómo alguien puede rechazar ese amor. Nosotros normalmente rechazamos ese amor de Dios. Judas lo rechazó
Porque dice la Biblia en Juan 13:2, durante la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara. O sea, él participó de ese lavado de pies. Esto es algo tremendo, hermano. Se quita el manto y empieza a lavar los pies. Jesús. Con calma, en silencio, sin decirle mucha tráigame el agua, mucha tráigame las toallas. Jesús se levanta en actitud de humildad y él mismo va a buscar los elementos para mostrarles a sus discípulos cómo se aman. Él renuncia a sus derechos. Jesús mismo deja sus derechos personales ahí. Se viste como un esclavo, porque ya le dije que los esclavos eran los que tenían que lavar los pies, y los esclavos no tenían manto, solo tenían una túnica hacia abajo. Y Jesús se viste como un esclavo, se arrodilla y empieza a limpiar la suciedad de los pies de los hombres. Piensa en esto. Lavar los pies de los discípulos egocéntricos y deshonrosos, de aquellos que fueron indiferentes y que no se pusieron a pensar que era necesario lavarse los pies antes de comer. Jesús decide voluntariamente humillarse. Hermano, no entiendo nada de lo que me está diciendo hoy. Yo sé que sí lo vas a entender. Porque esa es una de las enseñanzas que Jesús le da a sus discípulos ahí en el aposento alto. Jesús les estaba diciendo, yo les voy a demostrar que no debemos amar de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Hermano, Dios a mí me habló. Y ayer en la tarde que yo estaba en una reunión con unos ministros, me habló más todavía. Me habló de una manera que yo dije, Dios bendito. Va a llegar el momento en el que Dios nos va a pedir que nos neguemos a nosotros mismos y que en obediencia salgamos y que nosotros oremos por gente que va a estar enferma en este tiempo, pero no lo vamos a poder hacer si en nuestro corazón no está la convicción plena de que Jesús nos está llamando a que amemos de hecho y no de palabra. Que amemos de hecho y de verdad. Cuando usted lee Juan capítulo 13, lo primero que dice Jesús a Pedro es, si no te lavo no tenés parte conmigo. Si yo no te lavo los pies no tenés parte conmigo. Jesús quería darle a entender una cosa. Jesús quería decirle, yo necesito lavarte y perdonarte tus pecados. Yo necesito que tú entendas. No es el hecho de que tú querrás o no que yo haga lo que yo decidí hacer. Si no te los lavo, no tenés parte conmigo. O sea, le estaba diciendo. Por eso Jesús les dice, ustedes ya fueron limpios. O sea, ustedes ya fueron lavados. Solo uno no. Judas era el que no. Porque Judas iba a perder. Jesús ya lo sabía. Pero él les estaba diciendo, es necesario que haya perdón de pecados aquí. A eso se refiere Jesús cuando les empieza a lavar los pies. Yo les voy a limpiar su caminar, mucha. Yo necesito que su caminar se empiece a limpiar, porque si no, ustedes no van a tener parte conmigo. Todavía estás aquí. Porque como no estoy dando un tema motivacional ni de autoestima, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Si no te lavo los pies, no vas a poder estar en mi reino. Pedro siempre era extremista. No, tú lávame las manos, los pies, la cabeza, todo, Señor, todo. Pero Jesús les dice, mucha, ustedes ya están limpios, hombre. Solo necesito que se laven los pies. Más allá
del acto que Jesús estaba haciendo de lavarle sus pies, Jesús lo que estaba diciendo era: entiendan lo que yo estoy haciendo de humillarme para servirlos a ustedes. Entiendan que esa es la realidad. Ustedes van a tener parte conmigo. Por eso Tito 3:5 habla acerca del lavamiento de la regeneración, porque fue lo que Jesús hizo. No hay salvación en ningún otro, solo en Jesús. El que se ha lavado está todo limpio. Eso le dice Jesús. Ustedes ya están limpios, solo necesitan lavarse los pies, solo necesitan que haya perdón de pecados. Esto es equivalente a que yo constantemente haga lo que dice 1 de Juan 1:9, que yo vaya, pida perdón, que yo vaya, enseñe, pero más que eso, que yo entienda cuál es el deseo del corazón de Dios. Jesús sabía quiénes estaban limpios, excepto Judas. Ahora mire, acompáñenme al verso 12, porque este es un verso que causa demasiada polémica entre la gente. ¿Entienden lo que les he hecho? Oiga lo que le dice Jesús. ¿Entienden lo que les he hecho? ¿Tú entiendes lo que el Señor ha hecho? Oiga, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues bien, si yo el Señor, el maestro, lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies, los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que así como yo se los hice, ustedes también lo hagan. Jesús quería que ellos entendieran cuál era el llamamiento de Él para la gente. La pregunta es, ¿tú estás entendiendo esto? Jesús les estaba diciendo, miren muchacha, en Chapín, ¿verdad? Mira vos, yo voy a sufrir, pero yo estoy anteponiendo tu necesidad a lo que yo siento. Yo estoy anteponiendo lo que tú sentís a lo que yo siento. Y lo estoy anteponiendo porque es necesario que entendas que necesitas llevar una vida de humildad. Después de enseñarles acerca de la limpieza constante, Jesús les empieza a decir a ellos, ustedes tienen que entender, verso 15, que yo les he dado ejemplo. Yo les di ejemplo para que ustedes entiendan lo que tienen que hacer. Jesús les estaba tratando de enseñar respecto a la humildad. Él tomó una apariencia de esclavo para hacerles entender lo que ellos debían entender. Háganlo. Háganlo. Aquí Jesús, si usted no lo vamos a explicar ahorita, pero los verbos, los tiempos, todo lo que Jesús les está hablando aquí no tenía que ver con que los estuviera diciendo vayan a lavarle los pies así como yo los hice. No, por los verbos, pero eso no lo vamos a explicar ahorita. Él les estaba diciendo, deben hacer precisamente lo que yo hice. Trátense mutuamente de la manera que yo los he tratado. En otras palabras, el ejemplo que debemos seguir no es el lavado de los pies en sí, sino la humildad ilustrada en el hecho de lavarle los pies. Va a venir un tiempo, hermano, y el tiempo va a ser ya, en el que el Señor te va a pedir que te humilles yendo a hacer algunas cosas, en el que tú al obedecer la voz de Dios vas a tener que empezar a creer aquello a lo que el Señor te ha llamado a ti.
Y es que Él te ha llamado a llevar una vida humilde, una vida de servicio a los demás, en los que no ames solamente de palabra, sino de hecho. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos hoy. Que tú y yo reconozcamos que Él, que Dios mismo, se vistió de esclavo para servir a otros. Y es que ahí yo me quedé impactado. Muy impactado.